¿Está bien? Muy bien. Muy buenas tardes, ¿cómo están? En nombre del Departamento Académico de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le damos la bienvenida a una nueva mesa en que tiene el título de ¿Por qué los diálogos sur-sur y sur-norte? Para ello tenemos a dos ponentes sumamente importantes y que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Tenemos como ponente al PhD James C. Yup, que es profesor de la categoría más alta y jefe del Departamento de Teaching and Learning de la Universidad de Texas Río Grande Valley. Y también tenemos como comentarista al profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Teaching and Learning University of Texas Río Grande Valley, a Raúl Olmo Fregoso Bailón, también PhD. Esta presentación teoriza la necesidad de la praxis transnacional de la crítica pedagógica sur-sur y sur-norte. Siguiendo la teoría crítica bolivariana, transnacional y local, los ponentes avanzan ejemplos existentes de la teoría crítica Abya Yalá de América Latina como instancias específicas que informan las intervenciones institucionales tanto como los movimientos sociales. La presentación sigue una estructura que enfatiza primero la necesidad de diálogos sur-sur y segundo diálogos analécticos, sur-norte liderados por el sur. Ambos diálogos tienen metas distintas. Los diálogos sur-sur conciben el trabajo transnacional y local dentro de las trayectorias intelectuales de Simón Bolívar, Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Ernesto Che Guevara, entre otros, quienes elaboran conceptos relevantes y necesarios para la pedagogía crítica en los terrenos sur, liderado por el sur. Los diálogos sur-norte enfatizan las pedagogías críticas antiimperialistas de Adriana Puigros, Alicia del Alba, Natalia Jaramillo y Joao Parasqueva, quienes con Boaventura de Sousa Santos y otros enfatizan que el sur exista, que tenga contenido intelectual clave y que aprendamos del sur. El presentador, que es nuestro amigo PhD James Yup, enfatiza la figura de Gloria Ansaldúa como conductora emblemática de los diálogos sur-norte, sobre todo el propósito de esta presentación que va a ser teorizar, proponer las pedagogías críticas a la vez pluriversales y analíticas. Presento inicialmente al PhD James Yup, que es maestro y director y profesor del Departamento de Docencia de la Universidad de Texas Valle Río Grande. Anteriormente él trabajó por 18 años en escuelas públicas con índices altos de pobreza, según las categorías evaluativas del gobierno estadounidense. Como maestro, quien impartía clases en escuelas rurales y urbanas con mayorías de alumnos de origen latino, mexicano, mexicana, indígena. Su primera línea de investigaciones se enfoca en el aprendizaje cultural y los saberes pedagógicos de maestros anglosajones, quienes imparten clases a alumnos de grupos minoritarios y marginalizados en contextos estadounidenses. Adicionalmente, integrando sus vivencias y estudios en tradiciones hispanohablantes y mestizas en Texas y México, su segunda línea de investigaciones se trata del currículo decolonial hispanófono. La segunda línea se dirige a la preparación de docentes quienes imparten clases a alumnos de origen latino, mexicano e indígena, en contextos estadounidenses con implicaciones importantes para la educación indígena en México y Latinoamérica. El maestro Yup ha publicado más de 30 artículos profesionales en las siguientes revistas académicas, como por ejemplo Review of Educational Research, Curriculum Inquiry, Teachers College Record, Gender and Education, International Journal of Qualitative Research in Education, Multicultural Perspectives, Urban Education, the Journal of American Association of the Advancement of Curriculum Studies, the Journal of Curriculum and Pedagogy, the English Journal, y también Multicultural Review. Su segundo libro, Becoming Teachers of Inner City Students, fue publicado en Sense Publishers en el año 2013. Agradecemos mucho al PhD James Yup que nos acompaña el día de hoy y le damos la bienvenida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la presentación tan amable. Les digo que el día de hoy estén compartiendo el plataforma muy honorable y estimado de ustedes, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Comparto el plataforma y el foro con el maestro Raúl Olmo Fregoso Bailón. Vamos a presentar el diálogo curricular pedagógico decolonial sur-sur cosmopolita no derivado. Hablamos de unas indicaciones hacia una praxeología coyuntural y reterritorializante en la docencia. Somos maestros de docencia, el Raúl Olmo y yo.
también somos maestros que somos catedráticos ahora, pero hemos tenido tiempo trabajando en las salas de las escuelas públicas. Yo en el sur oeste, de lo que dicen el sur oeste de los Estados Unidos, y Raúl Olmo en México, yo dando clases en la secundaria, igual a él, por tanta introducción que me ha dado, pues puedo brincar mucho este dispositivo, pero sobre todo me siento muy pegado a la profesión de maestro, aunque soy un maestro que seguía estudiando y sigo en la preparación de maestros hasta de hoy en día. Como está implícito en lo que es mi currículo, etcétera, tengo una identidad fronteriza. Tengo mentores, hablo por ellos. Parece que yo hablo, pero son los demás mentores y maestros. Y yo nada más porto la voz aquí. Aparte de esto, pues soy un docente preocupado con la teoría crítica de Marx, Lenin, Gramsci, Horkheimer, muchos también los del sur, muy importantes como parte de nuestros planes y ideas de pedagogía aquí en el sur de Texas. Le decimos Gran México para ponerle el índole correcto. Pero también nos preocupamos por González Prada, Mariátegui Guevara, Freire, Puigros de Alba y otros. También tenemos aquí en la frontera intelectuales de nuestra bioregión transnacional, como Américo Paredes, Rolando Hinojosa, que era mi maestro personal, y Gloria Ansaldúa, que era alumna, es egresada de nuestra universidad, la Universidad de Texas, Rio Grande Valley. Comenzamos con unas ideas y luego se lo paso a Raúl Olmo para presentarse y también dar parte de la introducción. Tenemos esta idea de la praxeología coyuntural. Para nosotros, agarrados, claro, que de Hall y de Gramsci, pero lo vemos como una crítica necesaria de todo lo que existe según Marx, pero también la firme resolución de la autocrítica. Así, por eso es el diálogo siempre, porque no queremos repetir errores y no es que es un trabajo subjuntivo, emergente. Es por eso le decimos praxeología coyuntural. Le decimos también reterritorializante, porque viene de una razón analéctica desde la periferia, según Dussel, según Wallerstein. Pensamos desde nuestras bioregiones hacia la vida, no hacia la maquinaria capitalista fatal. Nos damos cuenta que es necesario reterritorializar como una protección en contra de la globalización, la blanquitud y el pan-eurocentrismo. Trabajamos una dinámica aquí con un grupo de maestros emergentes, otros instructores también son parte del proyecto, de territorializar y reterritorializar como una dinámica de subversión del currículo. Luego se lo paso también al colega Raúl Olmo para seguir la introducción. Muchas gracias, doctor Yup. Así es, y bueno, las posicionalidades dentro de este proyecto es desde dónde hablamos, cuál es nuestro locus de enunciación. Y como ya dijo el doctor Yup,
ambos somos educadores, pero hablando en primera persona, pues yo soy un maestro normalista, es decir, el normalismo en México y en América Latina, desde el siglo XX, trató de lanzar miles y miles de maestros a lugares alejados, donde perdieron la vida en manos de los caciques y latifundistas por promover la educación. El normalismo afortunadamente está vivo, habemos muchos normalistas todavía, y ahora con la tragedia de Ayotzinapa eso fue más visible. Entonces, desde ese lugar de enunciación, personalmente hablo, y estos son unos mapas de vida, son narrativas territoriales, bioculturales y pluriversales, porque son diferentes discursos generados desde bioespacios culturales diferentes. Y bueno, el diálogo tiene que ser eso y no una difusión. Tratamos de hacer un diálogo con todos los presentes y los que nos escuchan, y no simplemente una transmisión. Y este diálogo está en subjuntivo, está en una dinámica sur-sur, porque aunque nosotros estamos en Estados Unidos, estamos cerca de América Latina, muy cerca territorialmente. Entonces las preguntas son, ¿por qué reterritorializar? ¿Por qué un diálogo? ¿Por qué un subjuntivo? ¿Por qué sur-sur? ¿Y por qué contextualizar, historizar? Esas son las bases del diálogo. Luego comenzamos con el diálogo sur-sur, Gran México, Aztlán. Con ustedes el día de hoy, Tahuantinsuyo, Chinchansuyo, Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues México, Gran México, nos tenemos que ver no como los países divididos, sino por las unidades históricas, culturales, sociales que somos. Por eso interpretamos a nuestra bioregión aparte de lo que es los Estados Unidos, pero también el espacio liminal de la frontera. Queremos enfatizar de que por el primer mapa, de que somos una unidad transnacional con muchas localidades. Pero enfatizamos también por el otro mapa ahí a la mano derecha, que la frontera brincó a nosotros y la frontera es artificial, viendo a lo que llaman a los morenos, los mestizos de aquí, los llaman latinos o latinex, ¿verdad? Pero no somos una minoría, sino en nuestras zonas somos la mayoría de las personas. Se ve ahí la densidad de la población latina por toda la frontera y nos identificamos más bien con esta bioregión hacia México y el sur, no hacia el destino manifiesto de Washington, D.C., y ni menos con el programa pan-europeo de Europa y de la ilustración. Así que es necesario reterritorializar las bioregiones hacia la vida, no hacia el capital, la colonialidad y la blanquitud. Eso es de donde salimos nosotros. Pensar de la bioregión, Llano Grande, Aztlán, Gran México. Hablamos más al fin de esta presentación. Vamos a hablar de nuestro proyecto de docencia que toma lugar emergentemente entre unos instructores en nuestro departamento de docencia. Pero hoy vinimos a también hablar con la bioregión de Tahuantinsuyo, localizado, como ustedes ya saben, allí en estas divisiones del mundo. Pensar con la bioregión de Chinchansuyo, Lima,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para este diálogo de diferentes bioregiones, pero que tenemos bastante en común para hacer un diálogo crítico. Venimos con ustedes para soñar la realidad, poner las pesadillas que son la realidad de hoy en día y también las alternativas y las posibilidades. Soñar la realidad comienza con darse cuenta que con el Mao Zedong, que hay un gran caos debajo del cielo. Y como dijo el Mao, la situación es excelente. También vinimos a soñar la realidad con el subcomandante Marcos, que nos exige que historicemos nuestros trabajos y que pensamos siempre desde la conquista. ¿Qué es lo que termina? ¿Qué es lo que continúa? Y sobre todo, ¿qué es lo que comienza? Y nos damos cuenta que nos pone en un diálogo continental importante a nuestro parecer, importante a nuestro diálogo sur-sur, con también pensar con otros intelectuales historizados del pasado, que todavía hay que estar trabajando sus documentos y no es cosa de marco teórico nuevo, sino de adentrarnos en lo que es la trayectoria de nuestro pasado. Soñar la realidad no abarca teorizar universalizantemente de ser, sino soñar la realidad es la teoría analítica transnacional de estar. No son identidades, pertenencias de marcas registradas del consumo masivo de Facebook o de Twitter o de otras empresas de los medios sociales y de las redes, sino trabajar desde las identificaciones psicosociales e históricas entretejidas, intersubjetivas, y usar nuestras esferas de agencia. Lo que abarca soñar la realidad es mejor historizar por bioregiones y por la praxeología coyuntural. Y dentro de este soñar la realidad, pues también están las pesadillas. Las pesadillas inició pues desde la invasión militar europea en América. Es ahí cuando empezó la ficción de la historia mundial. Y bueno, para nosotros la centralidad de la Europa latina como una historia mundial es la determinación fundamental de la modernidad. Las demás determinaciones se van dando en torno a ella, la subjetividad constituyente, la propiedad privada, la libertad del contrato, etc. Todo eso viene a partir de la primera modernidad impuesta sobre América, y también esas pesadillas después se transformaron en una globalización dentro del capitalismo colonial moderno, donde uno de los ejes fundamentales de ese patrón pues es el poder de la clasificación de la población mundial sobre la idea de raza. Una construcción mental que expresa la experiencia básica de esta dominación, y como Quijano lo explicó, al principio el color de piel no estaba asociado con la raza. Al principio ser europeo era simplemente una designación geográfica, pero no era sinónimo de poder. Cuando los europeos van a los pueblos de Asia antes de la invasión a América, los asiáticos veían a los europeos blancos no como sinónimo de poder, y el color de piel no estaba asociado con la raza. Eso se hizo después de la invasión a América y muchos años después de las primeras invasiones al Caribe y después a México. En estas pesadillas tenemos el fascismo, que ha vuelto al occidente, oriente y a la construcción propia de Oriente y a la construcción propia de América Latina, solamente bajo la norma de Occidente. Esta es la crisis
que está destinada a empeorar y consecuentemente la amenaza de soluciones fascistas ha sido algo que hemos visto todos. Es un retorno al fascismo, como dice Samir Amin, en este capitalismo contemporáneo. Sin embargo, también hay posibilidades. Y bueno, Wallenstein, junto con Quijano, como ustedes saben muy bien en Perú, empezaron a trabajar juntos y, y produjeron unas líneas intelectuales que aún seguimos nosotros. Y son las dos luchas internas las que determinarán nuestro futuro, ¿no? Una lucha interna en la familia global de movimientos antisistémicos y la lucha interna en la familia de las ciencias sociales e históricas. Las evidencias más antiguas, como sabemos, de la vida humana en América es de hace más de 38.000 años. Estas evidencias de los antepasados de los chicanos son en los territorios ahora llamados del suroeste en Estados Unidos. Los arqueólogos han excavado sitios con rastros de existencia de 20.000 años antes de Cristo. Ansaldúa, Gloria Ansaldúa, como una de las grandes representantes intelectuales de la tradición intelectual chicana, es parte de este proceso intelectual. En el Valle de México, como sabemos, hacia mediados del siglo XIII hizo su aparición el último grupo de nómadas, venidos también del norte, los mexicas, que iban buscando, teniendo como líder a Tenoch, donde construir el imperio mexica. Y como sabemos, la leyenda era que cuando vieran un águila devorando una serpiente en un nopal, esa sería la señal. Y se construyó ahí la gran Tenochtitlan, que hoy Ciudad de México, México DF, era una ciudad más grande que París, más grande que Madrid. Y esa era la ciudad que desde el Popocatépetl vieron los españoles, Hernán Cortés y todos los demás expedicionarios europeos. Bueno, con esto con eso de buscar los recursos intelectuales de nuestra bioregión, de nuestras historias, desde los mexicas, desde sus migraciones de los mexicas hacia el sur, desde allí comenzamos a contemplar qué somos como bioregión, qué es lo que ofrecemos nosotros. Y estos son, lo que les presento, son de carácter subjuntivo, de tono subjuntivo. Es un bosquejo, no más un bosquejo genealógico de lo que hemos hablado del currículo decolonial hispanófono. Este abreviado parcial no quiere abarcar toda la historia latinoamericana, sino que quiere organizar una unidad de trabajos decoloniales hablados en lengua española, por eso es hispanófono, y organizarlos para ver cuáles son los recursos que necesitamos, los recursos críticos que necesitamos para mejor pensar desde nuestra bioregión. Lo que comenzamos nosotros con la persistencia y el protagonismo indígena, pues sabemos que en el norte había con la doctrina del manifiesto, habían doctrinas en el norte que eran de la erradicación y el separatismo, y que en México, aunque habían apariencias de estas doctrinas, no dominaron el diálogo, y teníamos siglos de producción intelectual por continentes que son por intelectuales protagónicos humanistas del archivo, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, Alba
Chichilchotil, León Portilla, Pomá, Según, Tezosomoc, Garcilaso de la Vega, poeta, ensayista peruano, hablaba de manera emblemática de este trabajo humanista que existe en el español. Soy un indio y en esta historia escribo como un indio. También el trabajo del Chitlilchochitl, también con su historia de los chichimecas, hablado en español, pero contracorriente al reino español en aquel tiempo, documentaba las historias y los pueblos indígenas del siglo aquello. También tenemos como parte de estos recursos panorámicos el ultrabarroquismo en las obras arquitectónicas, la resignificación y la institucionalización de una cosmovisión indigenista católica documentada por Bolívar Echeverría y otros que trabajan y teorizan el mestizaje y el barroquismo juntos. Muy importante en esto es la idea de resignificar adentro de las instituciones una identidad indígena católica que sigue vigente, en especial hasta con la omnipresencia del Virgen de Guadalupe, Tonantzintla, en todos lados de México, en el suroeste de Estados Unidos, nuestra zona liminal. También tenemos la persistencia y el protagonismo indígena. Para nosotros es tinta en la teleología histórica. Siguiendo la persistencia y el protagonismo indígena, los experimentos indígenas católicos en las utopías, luego extinguidos por el reino de Felipe II, eran experimentos sociales. Es una realidad y una realidad soñada que luego los poderes hegemónicos tenían que erradicar. Por ejemplo, los experimentos en la Academia de Tlatelolco, que era una educación trilingüe, náhuatl, español y latín, bien estudiado por Arriaga, Picón Salas, Zavala, Ricard, Salazar y otros. También tenemos recursos, las revueltas continuas, para mencionar unos: Jacinto Canec en Yucatán, Tupac Amaru II en Perú, Juan Santos en Colombia y los coahuiltecos en Seno México. También tenemos aquí cerca de la frontera Américo Paredes, quien documentó que las revueltas de los coahuiltecas duraban 250 años, con la ofensa principal de tener un espíritu indomable. La persistencia y el protagonismo indígena sigue en los conflictos de la independencia, en las masas indígenas campesinas, en los conflictos mostrados por Martí, Juárez y otros. El seguimiento de los conflictos antiimperialistas y justicieros por los movimientos históricos del siglo XX siguen la persistencia y el protagonismo indígena, con varios de Chungara y Vieser, con Mariátegui, con González, con Corky González de los Chicanos, con Che Guevara, con otros. De esta manera, de manera distinta a la historia social anglófona del Washington, D.C. y de la supremacía blanca, que enfatizaba las estrategias duales del exterminio y el separatismo, tenemos nosotros la persistencia y el protagonismo indígena. Otro archivo que tenemos que trabajar de la misma manera emergente
de tono subjuntivo, en diálogo. Sabemos que tenemos omisiones, pero trabajamos el archivo de la transculturación como un archivo básico de América Latina. ¿Cómo manejamos el archivo de la transculturación? Por tantos, en México tiene sus orígenes en la perspectiva de género entre la Malintzin y el Gonzalo Guerrero, que en el caso de la Malinche, que madres, un insulto. En el caso de Gonzalo Guerrero, español que hizo padre de una familia india, qué padre. Con Octavio Paz sabemos que el archivo de la transculturalización es un archivo siempre Europa, pero a la vez no Europa. Siempre europizado, pero no suficiente europizado. Siempre de un orfanato y una bastardía en que elaboraban aquellos intelectuales. Tenemos también a Fray Servando Teresa de Mier, quien subleva y con una ética de subversión indigeniza a los evangelios cristianos por enseñar pena de hereje. Las buenas nuevas ya habían sido predicadas en América Latina siglos antes por Santo Tomás Quetzalcoatl. Tenemos a Benito Juárez, indio oaxaqueño, se mestiza secularmente de ideas de la Ilustración para elevar a su gente. Tenemos en el archivo de la transculturación a José Martí, mestizo poeta del periodo tardío romántico, ensayista y pedagogo, maestro de la independencia cubana, que enfatiza que en las repúblicas indias hay que aprenderlo de los indios. En el archivo de la transculturalización, tenemos también a Andrés Enríquez Molina, ideólogo de la revolución, mestizófilo, antispenceriano, a favor de la genética mendeliana mestiza. Anote que las leyes de la desamortización resultaron en las comunidades indígenas que perdieran sus terrenos y que hay que hacer la revolución. Él se despierta después de la revolución en 1930 para decir que hay que hacer la revolución nuevamente porque no cumplió a tener 88 años, que la revolución había fallado y hay que hacerlo otra vez. Y ¿qué con este archivo? Son muchos que en las industrias culturales van a decir que está fuera de moda. Este es un costo que no podremos nosotros bajar o asumir, porque de manera contradictoria y generalizante es una modernidad y a la vez hegemonizada en América Latina y subalternizada ante la globalización y la blanquitud. Tenemos la exigencia de adentrarnos. Claro que el archivo de la transculturación tiene otros. Tiene a Gabriela Mistral, mestiza, protofeminista, ensayista, poetisa chilena, contratada por Vasconcelos de la CEP mexicana para escribir de la India mexicana. Tenemos Rudolfo Corky González, activista chicano de 68, boxeador, poeta de Aztlán, sindicalista, dramaturgo, comunista indígena, que también recicla la transculturación. Yo soy Cuauhtémoc, soy Nezahualcóyotl, también soy Cortés, el déspota. Tenemos también el archivo de la transculturalización, una vez hegemónica y perdida en América Latina ante la globalización y la blanquitud. En sus instanciaciones justicieras tiene que estar reevaluada por las ciencias sociales.
Y se lo paso a Raúl para hablar del marxiateísmo, que también tiene que ser parte de lo que estamos viendo, del currículo de colonial hispanófono. Claro que sí. Y bueno, los colegas de Perú, que mejor que nadie, son quienes saben mejor y conocen mejor a la Mauta, a Mariátegui. Y bueno, esto está muy en relación con Manuel González Prada, por supuesto. Y el marxiateguismo pues emerge dentro de una confluencia de marxismos y movimientos sociales de su tiempo y que también influye en la teoría crítica transnacional. Sabemos que la Indoamérica de la Clava Mariátegui y este marxismo con grandes aportes de la América Latina indígena, ese crisol de posibilidades tiene como mejor representante sin duda a la Mauta José Carlos Mariátegui. Y hay una influencia periférica de otras revoluciones, como la Revolución Rusa y la teorización que negaba la reforma pragmática, como la historia lenta y dialéctica, y con González Prada, el marxiateguismo, pues piensa desde el sur, la tierra, los indígenas, los oligarcas feudales, con aportaciones transnacionales, y también participa en los movimientos transnacionales, incluso en los otros que tienen que ver con los socialistas anarquistas de la generación del 98 en España, y explica que, y aquí citamos, los europeos modernos rivalizan a los conquistadores y los encomenderos en su extractivismo e incluye el análisis racial del animal del piel blanco que está acechado por la fiebre de oro y cede a sus instintos rapaces. Es decir, ya se hablaba del extractivismo en aquel entonces, no como ahora, pero ya se mencionaba como un proceso neocolonial muy fuerte. Entonces, este marxiateguismo transnacional y local con Mariátegui, pues analiza los centros financieros del capital del norte e historiza los hacendados limeños, nuevamente arropados de oligarcas liberales y meritorios. Hace la autocrítica precisamente de estos gamonales, latifundistas, mestizos indígenas, quienes venden los indígenas proletarios rurales a los oligarcas para mantener esta cadena de explotación. También historiza la producción intelectual, ubicando el trabajo intelectual en la materialidad de las instituciones, las escuelas incluidas, por supuesto, y se une con el movimiento autonomista en las universidades del sur y teoriza el currículo necesario desde ese momento. Es decir, con marxismo o más allá del marxismo, Mariátegui representa una de las grandes contribuciones originales latinoamericanas. Ante la pregunta de si tenemos un pensamiento propio, por supuesto que Mariátegui es gran muestra de ello. Y dentro de esta línea de discusión, pues también podemos hacer un diálogo con Lenin en el marxismo, en cómo insistió en una teoría transnacional y localizada de la teoría vanguardista que puede informar la lucha histórica de la vanguardia, ¿no? Este énfasis sobre la creación de la vanguardia intelectual. Y dentro también de la revolución en rusa, pues hay todo un diálogo también agregado donde podemos nosotros entrar con las bioregiones. O sea, extendemos nuestro diálogo sur-sur para ver de qué manera podemos crear esas coyunturas. Entonces, este bosquejo del currículo decolonial de América Latina desde Mariátegui, transnacional y local, también lo podemos relacionar con Gramsci, con todo el trabajo sobre las hegemonías, de cómo se hace un consenso implícito en las masas para que los valores de la sociedad favorezcan la reproducción de la infraestructura económica, ¿no? Como la supraestructura ideológica, donde está incluida la educación, reforzaba la infraestructura de quien tiene los recursos económicos. Y claro, aquí también incluimos a Freire en esta praxeología coyuntural, lo cual es una praxis que transforma la realidad y representa una fuente creativa de saberes, con Stuart Hall de los estudios culturales de Birmingham y en los estudios culturales de Gran Bretaña. También trabajamos por un terreno, una institución, de manera
que se adapta al terreno de la práctica coyuntural de estas bio o regiones. Y aquí también es importante agregar que claro, incluimos a Freire, pero otra discusión importante es de qué manera Freire también se vio muy beneficiado por otros círculos que lo apoyaron, y no está claro la participación de Freire en el proyecto educativo cubano, por ejemplo, o sandinista. Sí fue a África, como sabemos, con Amílcar Cabral, pero será bueno platicar de qué manera apoyó a otros procesos latinoamericanos Freire, ¿no? Luego, del trabajo nuestro, de esta genealogía, hemos desarrollado 3 conceptos históricos no derivados. Y los conceptos históricos comienzan con la historicidad del pensamiento decolonial. Nosotros pensamos que no en contra del grupo colonialidad, decolonialidad, en que trabajaba algunos de nuestros maestros y mentores y quienes subrayamos como parte de la genealogía. Pero para nosotros no es un marco teórico nuevo de los 90s, sino que es algo que tenemos que historizar profundamente, buscando diferentes recursos históricos que salen de la realidad empírica de América Latina, que salen de la realidad de nuestras experiencias compartidas. Pero es muy importante pensar con Marcos qué termina, qué continúa y qué comienza en cada momento. Y también, en lugar de estar en las industrias culturales buscando el marco teórico más nuevo, que estemos trabajando nuestros conceptos históricos, nuestros recursos que tenemos continentales bolivarianos. Otro concepto histórico que tenemos del archivo del currículo decolonial hispanófono es la conceptualización mestiza. Agarrado del mestizaje, sabemos que una sola perspectiva no completa, sino una crítica analéctica, una apertura analéctica entre diferentes perspectivas. Por eso entramos al diálogo, por eso trabajamos de manera abierta, generativa, subjuntiva, no de manera declarativa. Estamos intentando proporcionar una interacción en nuestros saberes y una interacción curricular, pedagógica, abierta, generativa, híbrida, etc. No atada a las ortodoxías europeizantes, ni atada al mestizaje oficial de los estados, porque claro que son instancias en que el Estado ha utilizado y ha hecho de manera subregional hegemónico al mestizaje. También base otro concepto historizado saliendo de la genealogía es el concepto de la comunalidad y pluriversalidad, que nos mueve hacia el mapeo del comienzo. ¿Qué es la manera que tenemos que reterritorializar de lo nuestro? ¿Qué es la manera de vincular lo común, lo cultural, lo histórico, el desarrollo económico, el proyecto político educativo? La comunalidad, pluriversalidad no se dirige hacia la insolación o el separatismo, sino trabaja de manera analéctica y transnacional y local. Luego, hemos intentado
de poner este panorama genealógico del currículo decolonial hispanófono, y de allí, por el análisis de estas materias, hemos intentado interpretar algunos conceptos útiles que podremos armar, a que podremos referir en el trabajo transformador, a que pueden informar a nuestra praxeología. Tengo unos 10 minutos más para hablar nada más de un proyecto nuestro, parte de nuestra bioregión, parte de un trabajo que sale de unos 5 o 6 catedráticos e instructores que estamos trabajando en la concientización de las docentes en Llano Grande, Aztlán, usando como figura central Gloria Anzaldúa, que es intelectual bioregional de nosotros, egresada de nuestra universidad. Mi colega Raúl Garza es parte de este trabajo que lamentablemente no pudo atender el día de hoy, pero él es lidiando este proyecto. Yo trabajo en su apoyo. También trabajo de manera dialogada con él, también como gerente y jefe del departamento. Pero, ¿en qué elaboramos con las docentes en Llano Grande, Aztlán? Pues parte de esto es en inglés, no sorprendentemente, pero trabajamos el currículo itinerante, el currículo itinerante de diferentes perspectivas de la teoría decolonial, de los estudios chicanos, del feminismo chicano y de los estudios étnicos de Estados Unidos. Y en todas de estas áreas se centra Gloria Anzaldúa como parte de nuestras labores. Usamos con las docentes, y nada más es un pequeño retrato de los trabajos que hacemos con las docentes. Trabajamos con ellas porque son todas mujeres, o se identifican como mujeres. Y en estas indagaciones usamos un método bioregional que se llama la plática. Es una manera de dialogar, es una manera pedagógica de dialogar, teorizado por también otros intelectuales de nuestra bioregión de Llano Grande, Aztlán. La plática representa una manera bioregional en que los padres hablan con sus hijos, en que se habla dentro de la familia íntimamente, de manera abierta. La plática se usa de padres a hijos, de educadores a educandos, de abuelos a nietos, de hermanos entre ellos, de colegas cuando están diciendo las verdades. La plática aprovecha de los valores y las costumbres familiares y el capital cultural de nuestros educandos y de sus familias y sus comunidades. Por medio de la plática como método y pedagogía, armamos nuestras indagaciones en la docencia. Recolectamos datos de las pláticas virtuales. Recolectamos también datos en la bitácora, trabajos de los salones, las reflexiones finales. También nuestros participantes comparten las mismas características y demográficas y personales. Todas nuestras participantes en las investigaciones son de género femenino, son chicanas de la frontera, son bilingües del mismo grado, de distintos grados, como es de aquí, algunos más
españolizados y otros más ingleseados. El análisis de datos también procedía por manera de diálogo o de plática entre los investigadores, de manera iterativa, reflexiva. ¿Qué vemos entre los marcos de los estudios étnicos, de los estudios chicanos, de la teoría decolonial, de los feminismos chicanos y de Gloria Anzaldúa, entre otros marcos teóricos móviles, itinerantes, que pudiéramos reflexionar de un análisis reflexiva, personal, temático, contextualizado por los marcos, por la bioregión, por nuestras comunidades, y salimos con un diseño emergente del arrebato y del sentido del arrebato que tiene la docente en el proceso de criticalización. Primero, pues es un triángulo de lo que dice Paulo Freire de la concientización. Es un triángulo entre la emocionalidad, el reconocimiento de las injusticias cometidas por la colonización pasada y continua de hoy en día, por la anglización de nuestra bioregión, por la imposición de las grandes empresas, y en particular por el robo de los terrenos del pasado, por los cuales cada participante tiene un familiar que experimentaba esto durante los siglos pasados. Tenemos este triángulo de emocionalidad, reconocimiento de injusticias y luego las ganas de formar una comunidad entre nosotros, que se desarrolla en la literatura de Martínez Luna y también de Díaz Martínez en México, que se llama la comunalidad ética. ¿Cuáles son las expresiones del arrebato? Pues son de emociones cuando estamos dando las materias de críticas, las contrahistorias, las historias contrahegemónicas. Hay la emoción, la sorpresa, el choque, la vergüenza, la rabia. También hay el reconocimiento de las injusticias que luego pueden ver de los grandes capitalistas, de la experiencia de discriminación en el salón, en especial del idioma, cuando llegan hablando el español y tienen que aprender el inglés, y el inglés de nuestras escuelas, que parecen en la frontera grandes maquinarias de enseñanza de inglés. Luego el reconocimiento de entender la historia, de adentrarse en las cuestiones sociales. También la conexión y la comunalidad, de que hacen puentes con las comunidades, de que tienen ganas de compartir los recursos nuevos, de que quieren unirse al pueblo, de que comparten una conexión con sus alumnos, de que descubren a intelectuales locales como Gloria Anzaldúa, Américo Paredes, de que tienen interés reanudada en el proyecto mexicoamericano o chicano de las historias. También comiencen a apreciar su propia cultura en lugar de viendo afuera para todo. Hablan más de su comunidad y de su idioma y de su cultura. Y ahí les dejo, son implicaciones para la docencia, son transferibles.
voy a abrir el resto del espacio porque quiero tener tiempo amplio para que respondan. Pero tenemos, ahí andamos con el gran colega Raúl Olmo Fregoso Bailón y otros, Raúl Garza, también otros colegas aquí que tienen la misma perspectiva, Zulema Williams, Angela Chapman, otros que trabajan de manera crítica. Este es el proyecto emergente del departamento. Todavía anda en desarrollo. No se ha cumplido, pero ahí anda formándose. Con esto dejo de compartir la pantalla y dialogamos todos juntos. Muchísimas gracias a la ponencia que se ha desarrollado, al doctor, profesor, PhD, Yup, muchas gracias de verdad. Estamos atentos a las preguntas que nos puedan realizar por interno. Mientras tanto, solamente algunos comentarios generales que tenemos acá. Nos comentan por interno también sobre los aspectos comentados, ¿no? Que son aspectos generales sobre la ponencia. Por ejemplo, lo geográfico se vuelve designación de poder a la actualidad de construir o de colonizar dichos mecanismos de poder, o sea, refiriéndose pues al tema de la raza, color de piel, ¿no? El racismo. A la actualidad es posible de construir o de colonizar dichos mecanismos de poder en Latinoamérica. En todo caso, creo que la pregunta sería más que si sí o si no, es cómo, ¿no? Un segundo, no sé si, son dos comentarios más, no sé si los hago o lo dejo ahí. Sí. ¿Sumo los comentarios? Sí. Perfecto. Segundo comentario es, la religión católica nos ha tutelado desde nuestra independencia y mucho antes. ¿Cómo ponerla en paréntesis para su estudio si nuestras sociedades son tan conservadoras y religiosas? ¿No? Y el tercer comentario es el marxiateísmo, ¿no? Que es un término importante, ¿no? El marxiateísmo es difícil de difundir o discutir, ¿no? En tanto toda relación al ámbito crítico termina siendo denunciado como algo subversivo o peligroso. Entonces son algunas reflexiones más que nada vinculadas al ámbito nacional, ¿no? Peruano en este caso. Seguramente van a poner más en adelante. Le dejo ese aspecto. Bien, Raúl, ¿quieres contestar o comienzo? Usted primero, adelante, usted primero. Digo que claro que hablando de la religión católica, pues tiene diferentes, que ustedes ya saben, porque no quiero pretender que no, tiene diferentes vertientes. También la teología de liberación es parte, pero sí la iglesia esquematiza mucho, en especial en el cono sur. Son cuestiones yo creo que de hecho en las dos cuestiones también del marxiateísmo, cómo es que dentro de las instituciones se hace trabajar ideas críticas. Y yo diría que de ahí aprendemos mucho de los revolucionarios mexicanos, porque ellos se escondían ahí plena luz a todo el mundo para ver que son campesinos o son soldados. Así que la ética de la subversión es una ética muy importante. ¿Qué hacemos en las instituciones? Pues nos mantenemos. Es una guerra larga. Luchamos por espacio, buscamos aperturas. No es de caerse sobre la espada, sino aguantarse hasta la próxima. Viendo estos
estas estructuras fatales que se hace. Aguante. Esto es lo que se me ocurre primero. No sé si Raúl quiere, yo sé que hay otros que quieren comentar. Gracias, doctor. Yo veo que hay otra pregunta de Connie Ángeles Pérez Vaca. Sí, adelante con esa pregunta. Sí, hay una pregunta. ¿Quieren que la lea? La puedo leer. Buenas tardes. Considerando que en el pensamiento latinoamericano mundial se suele relacionar al desarrollo con la globalización y se considera a la descolonización o decolonización como una postura opuesta a esta última, ¿cómo la inclusión o el desarrollo del pensamiento decolonial en la currícula podría superar las resistencias que se le pueden presentar y cómo evitaría caer en un proteccionismo o aislamiento? Bro, ¿quieres Sí, intentar cómo con no. esto? Bueno, pues el desarrollo de la globalización, como bien dice Connie Ángeles, como una postura opuesta los estudios decoloniales como opuesto a la globalización, pues sí, puede acarrear proteccionismo, un aislamiento. Sin embargo, creo que la experiencia en América Latina nos dice que el proteccionismo en términos económicos, los mercados internos, fue una política de la mitad del siglo XX positiva, porque México y muchos países de América Latina pudieron desarrollar su mercado interno gracias a ese proteccionismo. Y cuando a partir del primer neoliberalismo en Chile en 1973, con el golpe de Estado, Salvador Allende, empieza la gran ola neoliberal, todos los mercados se abrieron, no hay proteccionismo y la pobreza y la migración se disparó. Esa es muy buena pregunta, sí. También otra pregunta de Julio César Lozano Bueno. Adelante. Sí, Julio César nos dice, teniendo en cuenta el arraigo de las costumbres locales en los pueblos hispanos, ¿se puede recurrir a la filosofía autóctona y la filosofía de los pueblos originarios? Mira que yo diría que no es siempre tan fácil porque, porque hay que trabajar con los recursos existentes. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, aquí lo que es más disponible para nosotros no es regresar a los apaches o los lipanes que andaban en nuestra región, sino entender que fuéramos nosotros de las raíces de ellos, de las raíces de sus resistencias y entendernos por medio de lo que es el movimiento chicano. De allí habla más directamente las experiencias, no siempre indígenas, pero indigenizados. Usaba la misma palabra en Mariátegui, de que no es indígena, sino es una crítica indigenizada. Y es complicada la relación, tiene bases pero yo creo que es complicado, pero pensar de manera bioregional es una protección también, es una protección de lo que anda en la blanquitud de la globalización. Mira que hasta hay que darse cuenta porque también incluyendo una respuesta a la pregunta anterior, hasta aquí en los Estados Unidos, los heredores más privilegiados de la raza blanca quieren otro trato mejor. Nunca se cansan de querer un trato mejor. Así que es una protección en contra de esta actitud. Es en la movida decolonial. Es reterritorializar, pensar económicamente, socialmente, históricamente, desde las bioregiones, hacer cosas sustentables, porque como dijo el Prada y los pradistas, el extractivismo continúa. Y mira que aquí en la frontera contrataban a mexicanos para trabajar por $3 por día. No, pero eso es muy caro. Tienen sindicatos.
Tenemos que ir no a México, porque ahí con los sindicatos y $3 por día, eso es muy caro. Tenemos que ir más lejos. Tenemos que encontrar a los deshumanizados, a los cadáveres futuros en Tailandia, donde no hay sindicatos, donde trabajan por 30 centavos por día. Ahí podemos ganar mejor dinero. Esto es la blanquitud. Esa es la postura pan europea. No hay manera en que el liberalismo se rescata a poner otra cara benefactora. Nada más agrego esto desde mi punto de vista, desde lo que yo veo de las pesadillas. Muchas gracias. Hay 2 preguntas más. Está Richard y Yanela. Si gustan pueden leer las preguntas, Richard y Yanela, o si gustan las leo. Voy revisando la pregunta de Richard, que dice: ¿de qué manera se puede inculcar en los niños el identificarse con su nación y sentirse orgulloso de ellos si desde la primera etapa se encuentra en un mundo globalizado en donde predomina el idioma inglés y el curso de religión es obligatoria en algunas instituciones? Esto es una buena pregunta y de hecho lo enfrentamos nosotros aquí, de que los que vienen de la casa hablando el español quedan deslenguados. Hablan algo, pero nada más de la casa, porque todo. Y que, aparte de eso, ¿qué mensaje es a los alumnos que todo lo serio, todo lo que es ciencias, todo lo que es mate, esto es en inglés? Cultura, algo folclórico de tu cultura puede ser en español. Así es el trato aquí. Que podemos tener una fiesta con la comida de tu región, pero de que tenemos pensadores serios, para nada. De que tenemos tradiciones científicas desde los tiempos antiguos de medicina, no vamos a estudiar esto. Pero es un buen comentario. Y luego la otra pregunta, no sé si quieres ayudarme, Raúl, con la de Yanela, o si lo intento yo. Sí, adelante, Yanela, con gusto escuchamos tu pregunta. Yanela, si gustas puedes participar leyendo tu pregunta. Si no, la leo, ¿no? A ver, O dice Eduardo Rodrigo. Eduardo, ¿quieres leer tu pregunta? Pueden leer sus preguntas si gustan. Sí, claro, con gusto. Bueno, mi pregunta se refiere a si la filosofía y los principios indígenas, tal como la reciprocidad, pueden prevalecer en la sociedad capitalista y materialista actual. Yo diría que eso de pretender de que el capitalismo se componga es algo que nunca va a suceder. Yo creo que la crisis se adelanta, no es de que se mejora. Y mira, desde la perspectiva aquí en Estados Unidos, con la rabia, ustedes tienen que saber que hay una rabia entre los conservadores blancos de Estados Unidos de que no tienen suficiente, de que están fuera del contrato, de que los trabajos van afuera. ¿Cómo puede ser? Y esta rabia tiene un complejo muy fuerte de violencia, de supremacía. Mira que hay que enfrentarnos con el monstruo del ego freudiano. Hay que enfrentarnos con esto, porque de eso es lo que se trata. Y el capital, este es un ego capitalista, inestable, complicado, pero violento. Y los que pasan por la escuela, caminos al capitalismo, se forman
el proceso de subjetivación está en ese camino. Están formados en esta violencia para componerse, para ser una identidad funcionable. Esto es la pesadilla. Pensar que eso se componga, yo lo dudo. Y se empeora aquí. Se empeora la rabia, se empeora la violencia, se empeora la habilidad de dialogar. Se recurre más y más a estrategias no dialogados. No se compone. Perdón si me paso, pero eso es mi parecer esas son las verdades que percibo yo. A ver, que no quiero pasar por alta la otra pregunta, pero a ver si lo puedo ver. Había la de Yanela. Hay otra de Juan David López y Tito Huanca. Si quieres, si quieres preguntar, o si quieres intentar con estos, yo veo la de Gianella. Sí, muy bien. Esta pregunta me parece muy, muy importante. Bueno, hay dos. Quiero entender mejor la pregunta, estas dos, Juan David López Martínez y la otra pregunta de Tito Huanca. Pero bueno, la primera es sobre, me parece, las cárceles, y estoy en lo cierto, cómo es el hacinamiento en las cárceles y penitenciarias del norte. Y la segunda, si existe la posibilidad de un fascismo indígena. Muy bien. ¿Y hay alguna otra pregunta? Matías Abel Brito La Madrid. Bueno, sí, me gustaría abordar, sí, lo de las cárceles. Bueno, un primer problema es cuando las cárceles son privadas o son públicas. Cuando las cárceles son privadas, entonces el Estado da un presupuesto por cada persona que está dentro de la cárcel, y eso se ve mucho en Norteamérica. Entonces hay demasiadas personas que son criminalizadas por cualquier cosa. Por cualquier cosa la gente puede ir a la cárcel porque son privadas, entonces es un negocio. Y luego la segunda, ¿existe la posibilidad de un fascismo indígena? Pues sí, porque, por ejemplo, en el caso de México, antes de la invasión europea, el pueblo mexica indígena era un imperio muy, muy brutal y les exigía tributo a los otros pueblos, tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas. Tan es así que cuando llegaron los españoles pensaron que les iban a librar del imperio mexica. Entonces en ese entonces existía un fascismo indígena entre puros indígenas. ¿Sí? Hay otras preguntas de Matías Abel y de Moisés Elías Santiago. Doctor Yup, si usted Mira, yo estaba trabajando la pregunta de Gianella para no ignorarla. Y mira que la educación bilingüe la tenemos re harta acá. Y sí es un paso adelante. Y sí en nuestra facultad es parte, es un saber, es una área de estudios muy importante. Este es nuestro programa más largo, es más grande entre las docentes. Yo creo que sí hay una posibilidad de la educación bilingüe intercultural que puede trabajar una decolonialidad. Es parte de lo que intentamos hacer. Pero también reconozco parte de la pregunta que comienza a detectar los saberes oficiales hay un oficialismo también que ha salido de los discursos de coloniales, y a veces me pongo a considerar si seguimos necesitando esta palabra o no. Pero para mí lo que necesitamos para enfrentar algo que se pone doctrinal,
es la autocrítica, es la habilidad de seguir, como dijo Marx, es la crítica de todo lo que existe. Hay que tener valor. De la pregunta del indigenismo fascista, yo, mira, que para mí es cierto que habían imperios indígenas que eran brutales. Esto nos libera del buen salvaje de Rousseau. Pero hasta ahí, porque estos imperios no tenían sistemas globales. Estos imperios eran históricamente muy distintos a lo que tenemos ahora del fascismo de que habla el Amin, o de que habla el Wallerstein, y de lo que estamos viendo. El fascismo ahora, para hablar en serio del fascismo, porque no creo que el indigenismo fascista ni es cerca de ser una realidad. Es como casi una burla hablar de esto, porque ¿en qué momento son fascistas ellos? Son los más marginados. Pero en la realidad del presente, tenemos que ver los sistemas de extracción, tenemos que darnos cuenta de los tentáculos de la blanquitud y del eurocentrismo y del sistema capital, la violencia atrás de este sistema. Es un sistema mundial, no local. Por eso los proyectos sustentables, por esto, resistir los medios, por eso yo no veo como una crítica algo sustentable bioregional. Al contrario, yo lo veo como una necesidad económica, una forma de pensar que vamos a necesitar en el futuro. Hay dos preguntas más muy buenas de Moisés Elías y de Julio César. Una es, ¿qué posibilidades de desarrollo tiene la decolonialidad en la currícula escolar de sociedades de marcada tendencia conservadora y reticentes a reconocer lo autóctono? Y la segunda de Julio César, para decolonizar el conocimiento, ¿es necesario un profundo cambio en la hegemonía económica o es una cuestión de cambios culturales? Ojalá haya dicho bien las preguntas, si no, con gusto nos pueden corregir o expandir las preguntas también, eso es bienvenido. Pero mira que yo veo que en el espacio del currículo oficial, en las palabras de Michael Apple, ¿verdad? Que en estos espacios, pues lo que pasa que en el currículo oficial no hay espacio para la decolonialidad, y no se debe de esperar de que se ponga lo decolonial algo oficial, porque eso será algo, pero estando dentro de las instituciones, hay esferas de agencia. Primero, no se puede controlar la perspectiva desde se da los saberes oficiales. Tampoco se puede controlar cada rincón de un programa. De hecho, porque tenemos nosotros también que mapear por los exámenes masivos y mapeamos el currículo, todas las competencias, y de hecho en uno de los exámenes que no nos toca a nosotros, que toca a las demás facultades antes de que nos lleguen, porque también nos colocan esto, no les va bien. Pero en otro examen masivo en que mapeamos el currículo oficial, lo manejamos. 95% pasan el examen en la segunda vez, 73% en la primera vez. Pero hay mucho espacio blanco en el currículo. No es que es completamente, no es totalizante. Y el instructor tiene mucho que ver. Por eso la ética como dije antes, la ética de subversión es importante, porque de esta manera nos escondemos, como dicen en inglés, nos escondemos en plena vista
Claro, y la última pregunta también muy pertinente. ¿Para decolonizar el conocimiento es necesario un profundo cambio en la hegemonía económica o es una cuestión de cambios culturales? ¿Quieres? Aquí yo pienso que... Sí, adelante, doctor, adelante. Claro, no, claro. Adelante. Está bien que descansen porque ya no me quiero pasar. Síguele, por No, favor. nada más que decir que aquí hay que evitar confusiones. Los cambios primero tienen que ser económicos y después se da lo cultural. Ya Gramsci lo demostró, ya toda la teoría marxista lo demostró muy bien. Pensar que la cultura va a cambiar lo económico, la historia en América Latina demuestra que no ha sido así. Primero se hacen los cambios económicos y después eso trae los cambios culturales. Aquí otra pregunta. Me gustaría preguntar, ¿es posible alcanzar un balance entre la reivindicación del pensamiento indígena con el fin de reforzar una idea nacional sin dejar de lado la globalización en la educación integral, como una forma de futura representación de nuestra identidad local al mundo, fortalecer una postura propia nacional? Mira, con nosotros lo que han hecho es dividir las naciones. Así que la nación es una ficción de la modernidad. Arruinaron las naciones con poner Estados Unidos. Así que, y históricamente, que Estados Unidos es un exterminio. Es un exterminio de naciones. Así que reformar la nación no creo que sea viable no es viable para la revolución. Es mantener la nación y sus fronteras de manera fascista, protegiendo a los capitalistas. Eso es lo que nos estamos enfrentando. Este es el plan. Este es el plan este es el plan del fascismo. Son muchos que saben que el capitalismo no funciona por ellos. Hasta los mismos blancos, los mismos anglosajones se dan cuenta de esto. No me está funcionando. Pero los que están en poder, esa es la definición del fascismo por Teodoro Lasky. Es el mantenimiento del capitalismo después de que no tengan ninguna razón de existir. Y yo creo que las naciones son ubicadas son partes del sistema y todo es vinculado. Mira que es cosas que tengo que aclarar más, pero ya las preguntas están al margen de lo que puedo responder. Sí, claro, y como bien dice usted, doctor Yup, es importante evitar las identidades nacionales, sobre todo hablando de América Latina, porque esas divisiones son ficciones que se hicieron para extraer los recursos naturales desde las primeras invasiones europeas. Si acaso hay una identidad, tendrá que ser, como se llama la indoamericana, latinoamericana, la patria grande, de todos los que padecemos la colonización. Si acaso es una identidad latinoamericana grande, como decía Bolívar y Miranda. Muy bien. Entonces, eso es el comentario de las últimas dos preguntas, ¿cierto? De Julio César y Ander Ramos. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Pueden tomar el micro, pueden desarrollarla, si gusta. Si alguna desea hacerlo. Quiero agradecer bastante la participación de ambos ponentes. No he comentado la biografía de nuestro querido amigo, doctor Raúl Olmo Fregoso Bailón, quien es maestro normalista mexicano y actualmente profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Texas Río Grande, Valle Grande, Estados Unidos, y es miembro del Comité Internacional Consultivo de la Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora, y autor del libro ¿Qué tan diferente es México de la Venezuela de Chávez? Y sus investigaciones han sido publicadas en diferentes revistas, ¿no? Tanto latinoamericanas como de Estados Unidos, ¿no? Y agradecemos bastante su participación el día de hoy junto al profesor James Yup. James Yup también ha dejado su correo electrónico por si hay alguna duda, una pregunta sin resolver, la ha dejado, ¿no? Es james.yup@utrgv.edu. Igual, el profesor Fregoso ha mandado su correo electrónico, raúl.fregosobailón@ut
Agradecemos bastante la participación tanto del profesor Yu como del profesor Fregoso. No sé si quieren agregar algo más, ¿no? Por ejemplo, Yasmi dice si se puede hablar un poco más sobre por qué se debe cambiar primero la hegemonía económica antes que el cultural. Sí, claro. Yo hice esa respuesta. Bueno, hay muchos casos en América Latina que demuestran esto. Primero se hacen los cambios económicos y después el cambio de las ideas. La misma revolución cubana, la misma revolución mexicana, la misma revolución sandinista, la misma revolución bolivariana. Primero trató de plasmar claramente la lucha de clases, de repartir los recursos económicos y después las ideas. Tenemos que recordar que las ideas son productos de la economía, no lo contrario. Lo otro es una ficción. Entonces, y no lo digo yo, lo dice la teoría crítica latinoamericana. Y aquí hay otra pregunta. ¿No se puede excluir lo cultural de lo económico? Sí, no se excluyen, pero lo económico determina lo cultural y no viceversa. Quien tiene el poder económico ha hecho creer que las ideas tienen vida propia y que pueden cambiar la sociedad. Es al revés. Primero se cambia lo económico y después van a venir los cambios culturales. Si no se cambia la propiedad económica de quien tiene los recursos, las ideas van a ser esta. Por ejemplo, esta idea de que las ideas tienen vida propia y que pueden cambiar la sociedad es una creación de los que tienen el poder económico. Es una ficción más. Muchas gracias. ¿Quieren hacer otro comentario? Sí, profesor Yu. No, nada más quería agradecerles el tiempo y las pláticas, las preguntas amenas. Y estoy muy honrado por estar con ustedes y espero que nos encuentren con otras oportunidades. Tenemos una mesa que trabaja en el proyecto de la docencia. No sé si quieren saber más. Por supuesto. El Raúl Olmo pues estamos trabajando en traer locutores aquí para hablar con los alumnos de posgrado y de doctorado. Necesitamos gentes para estar parte de la mesa y pensamos de manera de colaborar y también de la manera de la crítica y de la autocrítica, porque no hay regalo mejor que la pregunta restante que hace uno pensar. Y les doy las gracias por las preguntas muy, muy buenas y seguimos. Espero que sigamos en contacto, la verdad. Sí, igualmente muchas gracias. Hay 81 participantes. Muchas gracias. Seguimos en comunicación. Nos pueden escribir para seguir ampliando la conversación. Un gran saludo a todo el pueblo peruano y latinoamericano. Muchas gracias. Un abrazo para Raúl Olmo Fregoso Bailón y para el profesor James Yu. Y un agradecimiento también a toda la comunidad sanmarquina y también de otros espacios, otras universidades que han estado con nosotros y con nosotras. Gracias nuevamente y un fuerte abrazo. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte. Un abrazo latinoamericano. La siguiente, gracias a ustedes. Gracias.